Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Con un dedo toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal, queridos componentes literarios? Los saludo con mucho gusto el día de hoy, y es que hoy nos acompaña José González, quien es profesor, está pues actualmente trabajando en varias áreas de las humanidades, y hoy nos viene a platicar acerca de el arte y la artesanía desde la semiótica. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con la idea de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias por estar aquí en un episodio más de Componentes Literarios. Muy bien, Gaby. Aquí pues vamos a hablar sobre unas cuestiones que son harto interesantes, ¿no? Ya nos adelantabas, el arte y la artesanía visto desde la semiótica. Pues yo creo que va a ser una charla muy llena de cosas ahí que enriquecedoras. causan ruido, ¿no? Pues me gustaría primeritito que nos dijeras cuál es la diferencia entre el arte y la artesanía. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos definir estos dos elementos? Muy bien, pues mira, primero que nada hay que entender que arte y artesanía se desprenden de una raíz latina que es art o artis. En este caso, esta raíz latina da como resultado, o la significación, mejor dicho, de habilidad, ¿no? Pero no cualquier tipo de habilidad, sino de una habilidad manual. Entonces, cuando hablamos de arte y artesanía, regularmente siempre tendemos a desnotar, en este caso, el término artesanía como un producto que se hace en masa. Mientras que arte le damos un valor privilegiado y creemos entonces que porque es emanado del espíritu del creador es superior a la artesanía, ¿no? Cuando en realidad pues nos damos cuenta que ambas provienen de una misma raíz, que es la de la habilidad. Muy bien, entonces entendemos que la artesanía es aquellas piezas que también tienen un sentido estético, un sentido pues que también roza con la emoción y que va teniendo un constructo, pero se hace multiplicado, digámoslo así. Sí, el asunto va todavía mucho más profundo, ¿no? A ver, cuéntanos. Hablas de una cuestión estética. Generalmente cuando hablamos de una estética, lo primero que se nos viene a la mente pues es pensar en las sensaciones y emociones que va a provocar un objeto, llámese de arte, llámese de artesanía, en un sujeto, ¿no? Entonces, estos fenómenos estéticos que se van a agregar al sujeto por medio de la relación de un objeto, en realidad podríamos separarlas en dos cosas, ¿no? Dos elementos. Cada una va a cumplir con un fin específico. Vamos a llamar, en este caso, arte, aquella que va a mantener un fenómeno estético de superioridad ligada a una atracción, pero a una atracción intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte regularmente está pensado para reflexionarse o también para contemplarse, ¿no? Y caemos a veces en clichés bastante snob al decir que podemos admirar una obra de arte porque tenemos la capacidad intelectual. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un objeto artesanal? Sí. Decimos, pues esto es más fácil, esto ni siquiera tiene mérito, lo producen en masa, no tiene la misma calidad espiritual,
el contexto intelectual en el que fue creado es otro, y empezamos a decir una sarta de tonterías que en realidad, pues lo único que hacen es demostrar lo único que hacen es demostrar que seguimos moviéndonos bajo juicios que se han repetido. Sin embargo, en este caso lo vamos a tener que analizar partiendo desde la entidad o la significación de signo. Justamente podríamos poner como ejemplo en los indígenas cuando tienen un tratamiento, por ejemplo, de la vestimenta y que en sí mismo lleva un sentido y una simbología, pero que la hacen en masa. Exactamente, da sobre un punto capital, ¿no? Y voy a retomar las palabras que dices al inicio. La artesanía regularmente siempre está de la mano de los indígenas, ¿no? Cuando decimos eso, inmediatamente volvemos a caer en este cliché, entonces, de llamar artesanía lo producido propiamente por el indígena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener una serie de signos moviéndose dentro de estos dos sistemas. Retomando la idea de hace rato, vamos a llamar signo entonces, a partir de la semiótica de Peirce, como la necesidad de crear una representación mental del mundo real, ¿no? Sí. Cuando nos enfrentamos ante un objeto artesanal, regularmente creemos que su valor sígnico e incluso simbólico está por debajo de una producción artística. Sin embargo, esto se debe porque desconocemos el contexto. Si nosotros, por ejemplo, te voy a hacer referencia al trabajo de los huicholes, ¿no? Sí. Lleno de una estética de colores y formas geométricas que en realidad si nosotros nos acercamos a ellos sin previo conocimiento decimos, ¿qué chiste tiene? Son puros colorcitos, son cuadraditos, son triángulos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el momento que nosotros nos adentramos a ese mundo simbólico y sígnico que estos artesanos están colocando en sus obras, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que ese objeto que tenemos en nuestras manos se encuentra investido no solamente de una cosmovisión, sino que en los colores significan una cosa, que la forma, que la disposición del objeto e incluso quien está realizando o elaborando tal o cual pieza tiene un fundamento que va más allá de la comprensión del espectador que lo ve todo desde afuera, ¿no? Sin embargo, nosotros como sujetos que observamos decimos, pues está bien, ¿no? Está muy bonito, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante un Dalí, ¿no? Ante un Renoir? Siempre vamos a decir, magnífico, ¿no? La composición hermosa, ya viste, está haciendo referencia a esto, ya viste a esto otro. Cuando en realidad, si ya te diste cuenta, ambos objetos, artesanía y arte, se mueven bajo mundos simbólicos y sígnicos que tienen una complejidad independiente. Así es. Es decir, es que la artesanía se produce en masa y una vez que se aprende a realizar cierta pieza, por ejemplo, algún textil, pues ya no va a necesitar en este caso de un proceso de reflexión. Estamos equivocados, ¿no? Porque también nos olvidamos entonces que para llegar a la elaboración de un textil, de una pieza de joyería o cualquier otro, tuvo que haber primero ocurrido toda una serie de lo que nosotros llamamos tradición, una costumbre que se va aprendiendo y que se va enseñando, ¿no? O sea, no es gratuito de que yo aprenda, por ejemplo, a bordar, no, sino que esto tuvo que haber sido heredado. Claro, hay un contexto detrás. Exactamente, hay un contexto detrás, así es. Es, por ejemplo, los tejidos otomís, ¿no? Los vemos y decimos, pues son venaditos, son conejitos. Sin embargo,
la gente que está detrás de ahí, la gente que produce esos textiles, entiende que ese venado, que ese conejo, que esas grecas tienen una significación cosmogónica que habla no solamente de un objeto tal cual, sino que habla, en este caso, de todo un aparato sígnico que se va a poner en juego, ¿no? Que justo hay una carga, una cosmovisión que va más allá del simple verse bonito dentro de una prenda o de alguna artesanía, ¿no? Que tiene un significado que se traslada a tanto cuestiones ideológicas, históricas, que tiene diferentes variantes y que pueden exponerse a partir de la artesanía. Exactamente, tocando estos límites que versan entre la artesanía y el arte. No sé si tú conoces la producción artística de Paloma Mo, que es diseñadora de modas, me parece. Y, por ejemplo, la producción artesanal de los pueblos Mazahua. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a notar también que cuando hablamos de sistemas sígnicos a nivel artesanal, generalmente estos se dan en un colectivo, mientras que cuando hablamos de sistemas sígnicos a nivel artístico, estos se dan a niveles particulares, una sola persona. Entonces, quizá este es otro de los fundamentos por los cuales siempre vamos a colocar por encima de lo artesanal el arte. Sin embargo, pues nos olvidamos también que toda producción artística no es más que un sistema sígnico o una estructura sígnica que actúa en colectivo y que ha sido tomada solamente por un sujeto particular que fue capaz de lograr una interpretación de ese sistema colectivo, ¿no? Pero lo colectivo está ahí siempre. Sin embargo, esto colectivo se va a mantener más presente y más manifiesto dentro de los pueblos indígenas, dentro de la producción artesanal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los signos, con los símbolos? Pues estos se encuentran en un nivel superior, si lo queremos ver así, en el nivel del intelecto, donde pueden ser tomados por unos o tantos sujetos, ¿no? Sí. ¿Por qué razón los pueblos mazahuas hablan de una dualidad que puede ser lo oscuro y lo luminoso, la madre tierra y el padre cielo? Y nos vamos con otras culturas, ¿no? Pero también estos sistemas sígnicos, estas figuras sígnicas, van a aparecer representadas pues en muchas pinturas. Van a aparecer, por ejemplo, en un Picasso, van a aparecer en un Botero, y están ahí. El hecho de que se manifiesten de una manera distinta no implica que sean propias de tal o cual artista o tal o cual región, sino que va a depender mucho de la interpretación que se le está dando. Sin embargo, la carga arquetípica, sígnica o simbólica se mantiene en colectivo. Qué interesante eso que nos cuentas, porque constantemente estamos haciendo esta división y no es una división que enriquezca a la artesanía, más bien como que le causa ciertas limitaciones. Considero que una de las cosas que nos estás proponiendo es ver las obras de manera separada, pero al mismo tiempo entender que cada uno tiene cualidades y características que las hacen ser y que las hacen significar, y que por lo tanto no podemos decir que una es mejor que la otra, sino que en estricto sentido su función es diferente. Exacto, das en un punto clave, ¿no? Hay que entender cada una de estas manifestaciones a partir de las estructuras que les corresponden. Si nos pusiéramos muy exigentes, peleando con esto de que una obra de arte no es repetible o de que no es imitable,
pues entonces tendríamos que juzgar también al grabado como una obra artesanal, ¿no? Tendríamos entonces que decir que prácticamente es una impresión sobre una impresión, y entonces van a venir los puristas del arte y van a decir, oye, pero ¿qué te pasa? Es que esto me tardé años diseñándolo, etcétera. Si tan siquiera se sentaran a hablar con las abuelas que tejen y bordan, para que se dieran cuenta que también un bordado tarda no meses, sino llegan a tardarse incluso años en producirlo, se darían cuenta que entonces hay niveles que hacen imposible una comparación, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es el problema de todo esto? El romanticismo el romanticismo al que generalmente se le otorga a la obra de arte, ¿no? Decir es que una obra de arte es superior porque requiere de un intelecto para ser comprendida. Sí, quizá requiere de un intelecto, pero occidentalizado, mientras que una artesanía va a requerir de un intelecto decolonizado, que es cosa muy distinta, ¿no? Porque entonces vamos a tener que comprender esa artesanía, esa producción indígena, a partir de un sistema distinto al de Occidente, de una estructura que no es propiamente con la que los griegos, con la que los romanos nos están diciendo, tienes que entender la obra de arte, tienes que entender este objeto. No, y es plantear el valor del signo a partir de sus estructuras funcionales, pero también sociales, antropológicas y culturales. De ahí entonces que muchas veces decimos que la semiótica nos va a dar esa luz que necesitamos para poder comprender la conceptualización entre arte y artesanía y dejarnos de esas tonterías de decir es que el productor de artesanía pues lo hace en automático y el productor de arte de un ingenio requiere de, no sé, de ser tocado por los dioses, ¿no? Como regularmente se decía. Y si lo vemos desde esa postura, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Da Vinci seguía estándares, seguía una estructura. Toda su producción está llena de una estructura geométrica que prácticamente hace que se vuelva repetible. Nos vamos con Renoir. También hay una estructura que puede hacer que se haga repetible y que esos signos inmersos dentro de la misma obra o dentro de la inmanencia de la obra pues sean repetibles, y vemos sus trabajos y uno es parecido al otro. Pero ¿por qué no hablamos ahí de que también puede ser artesanal? Y porque estamos acostumbrados al canon occidental de lo estético, ¿no? Nos falta comprender, nos falta acercarnos más a un canon estético decolonizado. Claro, entonces también podemos entender esta situación como acercarnos al contexto y entenderlo también o a partir de las visiones y las perspectivas de quien lo hace, ¿no? Como que lo puedo relacionar ahora con la misma literatura, ¿no? Por ejemplo, cuando te metes a un texto, cuando empiezas a leerlo, hay errores de recepción cuando intentas ver desde tu trinchera determinado texto, ¿no? Y que a lo mejor es un texto viejísimo o un texto que no tiene mucho que ver con tu contexto. Y entonces la riegas haciendo subjetivizaciones del análisis, ¿no? Dentro del análisis, precisamente porque no estás contextualizando todo lo que contiene detrás el mismo texto, ¿no? Y siento que lo mismo ocurre con la cuestión de recepción de en este caso de las artesanías y el arte. Le quitamos ese valor, ¿no? Sí, en efecto, tienes toda la razón. Hay que poner el texto en el contexto, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando vi cosas de semiótica, lo primero que se nos decía era: hay que tomar los sistemas sígnicos, las estructuras profundas del objeto al cual nosotros nos vamos a acercar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos vamos a abandonar de todas esas subjetividades, ¿no? Claro. Y abandonarse de las subjetividades implica también alejarse un poco
de la estética a partir de sus propios fenómenos inmanentes, a partir de sus propias estructuras. Y de ahí entonces, ya a partir de eso, irnos ahora a niveles superoficiales, donde ahora sí la estética y todos los fenómenos por los que se acompaña pueden ser aplicados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tú me empiezas a hablar de la literatura, de cuando empezamos a descontextualizar una obra literaria y la tratamos de estudiar todas bajo el mismo canon, ¿no? Entonces, una, no vamos a entender nada, y dos, el análisis que vamos a hacer va a ser completamente equivocado. Ahora, ya haciendo circular el diálogo, pues los dos conceptos provienen del art y el artis, que es habilidad, ¿no? Entonces, ni una es superior a la otra, ni en este caso debemos de utilizarlas tampoco para denostar una producción. Va a ser como, no sé si te acuerdas que hace año y medio, hace 2 años me parece, surgió una gran problemática porque en una entrega de premios iban a hacer entregas ahora de presentes artesanales, y muchos de los invitados que estaban en esa gala empezaron a protestar que porque querían obras artísticas y no artesanías, ¿no? Y nos dicen cuál es la estética artística del siglo XXI, y vemos que es un vaso de agua, un plátano, es una mancha en la pared, un plátano pegado con cinta adhesiva gris, un achuche ahí que gracias a Dios fue destruida por Avelina Lesper y que ahora se volvió otro objeto artístico. Pero ahora esos son nuestros referentes, ¿no? Esos son los referentes de arte. Cuando en realidad, ahora si lo contraponemos al objeto artesanal, pues nos vamos a dar cuenta que lo que llamamos arte moderno no se compara en nada a la producción artesanal que están realizando los artistas, o mejor dicho, los productores artesanales, ¿no? Sí. Todavía estamos en este campo. Entonces, sin embargo, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra postura occidentalizada de la estética va a decirnos, pues, que lo artesanal es menos, que no es más que un mero ornamento, etcétera, mientras que lo artístico, pues, es un gran objeto que puedes guardar y que con el tiempo va a valer más, etcétera, ¿no? Entonces, vemos hasta dónde el problema de la romantización le pega también a estos dos conceptos. Sí, fíjate, eso es bien curioso porque justo estaba pensando que también si se tratara de hacer una división estricta, como muchos plantean, de decir cuál podría ser mejor a raíz de su construcción, en este caso que mencionas, un ejemplo pues bastante actualizado, es bien importante demostrar que si nos fuéramos por la cuestión de la construcción, resulta a veces mucho más laborioso el trabajo que se hace en una artesanía que, por ejemplo, en pegar un plátano con cinta adhesiva, ¿no? Y que no se trata de decir cuál es mejor, se trata más bien de decir qué es lo que están representando, porque al final también tiene esta posibilidad y esta función del goce de la recepción entre la obra de arte y quien está ahí interpretándolo, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante puntualizar que no es que se trate de hacer menos deberíamos empezar a pensar así, o a la obra de arte en sí, que sea una cuestión única, irrepetible, que ya vemos que sí hay muchas situaciones en las cuales se repite y muchas cuestiones de semejanzas y, por ejemplo, en la literatura de intertextualidad y que se recurre a situaciones ya dichas,
pero se trata más bien como de anclar la importancia en cada uno y verlo justo de manera separada. El arte, una obra de arte tiene cierto sentido, cierto efecto, y a su vez la artesanía también cumple con otras circunstancias que vale la pena valorar de manera distinta, sin una comparación peyorativa. Yo creo o apunto que es más por ahí, que cada uno tiene un sentido y que se puede ver igual desde un montón de significantes y en este caso pues de signos y de símbolos, ¿no? Exactamente, va por ahí. Hay que empezar a derribar estos constructos, ¿no?, que resultan peyorativos. Es decir, que la artesanía es algo que se produce o porque es producida por personas que no tienen una preparación artística, porque no son licenciados en arte, porque no son maestros en fenomenología artística, doctores en epistemología artística y creación, o esas cosas, ¿no? Lo mismo dirían los artesanos, que ellos pues prácticamente también tienen un conocimiento pues heredado, ¿no? Un conocimiento que muchas veces tiende a ser selectivo, porque dentro de las comunidades no cualquiera puede aspirar a ser artesano, sino que debe de cumplir con ciertas características, ¿no? No es que te vayas a meter a una escuela y te enseñen a ser artesano, ¿no? Sino que las comunidades precisamente son un poco cerradas porque llevan un proceso de selección en la misma comunidad. Quizá nosotros no sabemos esto porque muchas veces vemos solamente el objeto, pero nos olvidamos de lo que hay detrás, ¿no? Así como el artista tuvo que haber estudiado anatomía, tuvo que haber estudiado teoría del color, el artesano también recibe otro tipo de preparación distinta. Y eso es lo más importante que nosotros debemos de notar, que cada uno cumple con una especialización particular dentro de su propio ámbito, y eso es lo que hace único el trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, pues esto no todos lo van a saber o lo van a atender bien, ¿no? Por ahí van a haber detractores y quiero apostar que van a empezar a decir, es que cómo se te ocurre decir que la artesanía es igual al arte, ¿no? Si no hay una reflexión, si no hay una contemplación, etcétera. Claro que lo hay, solamente que en este caso pues se nos ha olvidado que toda la teoría de arte, toda la historia del arte se desprende de modelos occidentales. Yo creo que es oportuno también empezar a crear teoría estética decolonizada, donde ya no nos abandonemos de esto de los griegos, de los romanos, ¿no? Que ya dejemos un poquito esas estructuras y empecemos a crear entonces teorías propiamente de la región y que puedan hablarnos entonces de la producción artesanal, porque de eso hay muy poco. Incluso yo me atrevería a decir que hay nada. Si ya para terminar, pues apuntar entonces que es importante que nos dejemos de señalar entre qué es mejor, ¿no? Si el arte o la artesanía. Yo creo que en pleno siglo XXI es importante que nos dejemos de esas cosas de comparación, de decir que el arte y la artesanía, pues, que una es superior a la otra. Ya es momento de traspasar esas fronteras y darle el lugar correspondiente a cada una y empezarlas a estudiar a partir de sus propios sistemas de signos, que de ahí pues va a salir mucho, porque no sé si tú recuerdas, pero prácticamente la semiótica y con la que se nos enseña en la universidad y la que regularmente se da en los diplomados, especialidades, está enfocada solamente a hablar sobre objetos de arte. No hay una semiótica para la artesanía.
no hay una semiótica para los pueblos indígenas. Oye, sí. Entonces, y ese es un campo demasiado abandonado, porque los que han intentado hacer semiótica de la cultura, en realidad siguen cayendo en lo mismo, en traer fórmulas ya usadas por el canon occidental para tratar de meterlas a la cultura, ¿no? A una cultura prehispánica, a una cultura local, cuando en realidad pues ni siquiera aplica. Es como tratar de meter un cuadrado en el espacio de un triángulo. Pues obviamente no va a quedar, quizás se rellene ese espacio del triángulo, pero no es lo que corresponde. Entonces yo, como especialista en la semiótica, retomar estudios sobre una semiótica indígena, sobre una semiótica de los pueblos indígenas, ¿no? Y sobre su producción, que es lo más importante, pero ya alejados de ese canon, porque si no vamos a seguir repitiendo lo mismo. Así es, yo creo que la primera forma es crear conciencia de que existen estas diferencias, pero también que existen en sí mismas ciertas riquezas y circunstancias que las hacen ser, y sobre todo pues revalorar, ¿no? Yo creo que hemos perdido mucho esta parte, y también de concientizar y de acercarnos a las artesanías que se dan tan solo en el Estado de México, ¿no? Empezar por nuestro estado y así ir viendo en cada sitio los grupos y las poblaciones indígenas qué es lo que están haciendo, qué artesanías son las que producen, y así pues ir integrando este conocimiento y sobre todo este valor y cierta identidad, porque también se crea identidad a partir de ahí. Y bueno, pues estoy muy agradecida de veras que me hayas acompañado hoy en un episodio más de Componentes Literarios. José, ojalá que volvamos a platicar aquí y traigamos otros temas de interés social, de interés artístico, que causen cierta polémica como porque claro, como dices tú, podrá haber muchos retractores, pero yo creo que sí existen muchas posibilidades de que las pongamos en igualdad de circunstancias en muchos aspectos, y también por esa misma situación de función, ¿no? Que le dan a la persona que compra una artesanía, o a la persona que va a un museo tal vez, o que compra una obra, una pintura, y que va y se deleita con ella. Yo creo que son funciones un tanto similares y que sí vale la pena valorar. Y pues muchas gracias de veras, José, por estar aquí. Nada más lo último para ya irnos, coméntame tus redes sociales para que los amigos de Componentes Literarios puedan encontrarte y pues estar ahí pendiente también de las cosas que estás haciendo, de lo que escribes, de tus páginas, de lo que pintas, y pues cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Claro que sí, Gaby. Pues me pueden encontrar en el perfil personal como José J. González. También pueden seguir mi página de Facebook, donde estoy subiendo recomendaciones de libros, de películas, de música, que se llama Mono Negro. Y también en la página de Oventic Artesanal, que es donde estamos haciendo material de nuestra joyería artesanal. Y ahí podrán encontrar nuestros catálogos para que se den una idea de lo que nosotros producimos artesanos. Muy bien, pues ahí lo tienen, Componentes Oventic Artesanal MX, así los vamos a encontrar en Facebook, y por supuesto si quieren comprar algo, pues ahí está a sus órdenes. Pues ya a mí nada más me resta otra vez agradecerte, José, por haber estado aquí con nosotros, y agradecerles a ustedes, Componentes Literarios, por un nuevo episodio en el cual nos acompañan. Y pues nada más recordarle también nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios en Facebook, como Componentes-Literarios en Instagram, como Componentes Literarios en YouTube y en Spotify, que es de donde nos escuchan todos los domingos. Yo soy Gaby Pérez, y que lo disfruten.